Buenos días, pequeños. Hoy día vamos a ver los números racionales y vamos a comenzar desde el principio, ¿ya? Vamos a retroceder un poco y vamos a comenzar desde el principio para entender qué son los números racionales, ¿ya? Empecemos, ¿ya? Veamos, el objetivo de hoy día va a ser conocer el conjunto de los números racionales y su aplicación en la vida diaria, y vamos a aprovechar de reforzar la amplificación y simplificación de fracciones, ¿ya? Que la vimos el año pasado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos conocido bastantes conjuntos numéricos. El primero, que está aquí en rojo, es el conjunto de los números naturales, que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, infinito. Un conjunto infinito, ¿no es cierto? Y que lo hemos conocido de siempre y lo usamos para contar, para muchas cosas. Después, dentro de ese mismo conjunto de números naturales, se incluye el cero. Y ahí el conjunto también pasa a llamarse cardinales, ¿ya? Pero lo vamos a conocer mejor como números naturales. El año pasado nosotros empezamos a trabajar con los números enteros, donde nos dimos cuenta que nuestro ámbito numérico se abría hacia el lado izquierdo y encontrábamos ya el menos 1, el menos 2, el menos 3, y también decíamos que era un conjunto bastante amplio. Este año, que está aquí en verde, vamos a comenzar a ver los números racionales. Nosotros los números racionales los conocimos, los vimos, porque en algún momento, cuando eran más chicos, cuando trabajamos con fracciones, estaban los números racionales. Pero ahora vamos a incluir otros conjuntos, o sea, otros números dentro de estos números racionales, que van a ser, por ejemplo, el 0,5, menos 0,5, que es parecido, o sea, perdón, que es equivalente a menos un medio, ¿no es cierto? Tengo menos un tercio negativo, tengo también el menos un tercio positivo, tengo el 0,2, que es equivalente a 2 décimos, que es equivalente a un quinto, o también tenemos al 0,1 periódico, que es igual a la fracción un noveno, ¿ya? Son los tres conjuntos que nosotros conocemos hasta ahora: los números naturales, los números enteros y el nuevo conjunto que vamos a conocer más profundamente, que son los números racionales. ¿Ok? A ver, ¿qué número encontramos en el conjunto de los números racionales? En este conjunto encontramos todos los números que podemos escribir como una fracción. Eso es súper importante. Todos los números que nosotros podemos escribir como fracción van a ser números racionales. Por ejemplo, el 0,2 es un número racional porque lo podemos escribir como 2 partido por 10. Y si yo lo simplifico, o sea, si yo lo achico, me queda igual a un quinto, ¿no es cierto? El 0,5 también lo puedo escribir como una fracción porque sabemos que el 0,5 es un medio. El 0,375 milésimos también es un número racional porque lo puedo decir que es 375 10 milésimos, que es igual a 15 cuarentaavos o 3 octavos, ¿no es cierto? Son equivalentes. Y por último, podemos decir que el 0,75 también es un número racional porque lo puedo escribir como 75 partido por 100 o 15 veinteavos o 3 cuartos, ¿ya? Todos estos números que nosotros acabamos de ver, que están como decimal, como número decimal, yo los puedo escribir como una fracción, ¿ya? Los puedo escribir como una fracción. Por lo tanto, los puedo considerar números racionales, ¿ya? Pero también encontramos otros números racionales. Y aquí es lo que vamos a conocer este año. Lo vamos a profundizar este año. El 0,2, perdón, el menos 0,2 también es considerado un número racional. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que el año pasado estuvimos viendo la transformación de números decimales a fracción decimal? Entonces yo les decía, ya niños, ¿qué número tengo en este número decimal? ¿Qué número significativo? El 2. Por lo tanto, yo decía, el número 2 va a ir arriba en el numerador de la fracción, ¿ya?
y luego yo les decía, ya, ¿cuántos la parte del numerador, del denominador, perdón, vamos a colocar siempre un 1 y vamos a agregar tantos ceros como números decimales tengo. Por lo tanto, si yo decía, tengo un número decimal, por lo tanto, yo ponía un 0. Por lo tanto, iba a ser 2 partido por 10. Ahora, este número racional que nosotros acabamos de conocer y que estamos viendo que se nos amplía aún más, es el menos 0,2. Y yo lo acabo de transformar en una fracción. Y el signo se mantiene. Por lo tanto, también es un número racional, ¿ya? El 0,2, el menos 0,2, yo lo puedo transformar en menos 2 décimos. Y si yo lo simplifico, pasa a ser menos un quinto. ¿Ok? Listo. Sigamos. Lo mismo nos pasa en el en menos 0,8, que yo lo puedo escribir por menos 8 partido por 10, y si yo lo simplifico me queda menos 4 quintos. ¿Ok? También puedo decir que el menos 125 milésimo lo podemos escribir como menos 125 partido por 1000, que es equivalente a menos 5 partido por 40, que es equivalente a menos 1/8. ¿Ya? Pero también hay otros números que nosotros también podemos encontrar aquí en los números racionales, que no lo hemos conocido mucho. El año pasado los vimos, pero los vimos muy rápidamente. ¿Se acuerdan que cuando yo les decía que la línea de fracción, esta que divide aquí, por ejemplo, cuando estamos en menos 1 partido por 8, la línea de fracción lo que me indica es división, ¿no es cierto? Y nosotros hacíamos división, muchas divisiones. Y en algunas, ustedes decían, pero tía, hay un número que se repite, se repite, se repite, se repite. Sí, pues yo le dije, vamos a conocer el próximo año. Bueno, esto es por ejemplo, el 0,1 periódico. ¿Por qué periódico? Este rayito que ustedes ven aquí arriba significa que el 1 se repite infinitas veces. Y yo puedo decir que 0,1 periódico corresponde a la fracción 1/9. Lo vamos a aprender a descubrir cómo se hace, porque lo podemos hacer. Pero en este momento no nos interesa. Solo me interesa que entiendan que los números periódicos también están dentro de los números racionales. ¿Ok? Vamos, avancemos. Me quedaba un número todavía. Lo mismo, el menos 1,5 también lo podemos escribir como menos 15 partido por 10, y que también va a ser un número mixto que va a ser un entero, menos un entero, un medio, ¿cierto? También es considerado un número racional. Entonces, ¿cuál es la definición del conjunto de los números racionales? ¿Ya? Recuerden que la letra Q es la que me indica la letra del conjunto. ¿Recuerdan que Z era para los enteros y que la N la ocupábamos para los naturales? Bueno, y la N con el 0 abajo eran los cardinales o los naturales con el 0. ¿Ya? Entonces vamos a explicar esta situación. Me dice que el conjunto de los números racionales es todo este A partido por B, tal que A y B pertenezcan a Z, o sea, pertenezcan al conjunto Z, sean positivos o negativos. Y lo único que había que tener cuidado era que el B debía ser distinto de 0. Acá me dice que el B puede ser distinto de 0. O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquier número, pero menos 0. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque un número, una fracción partida por 0, es nada. O sea, 2 dividido en 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces no es. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso no existe. La fracción partida por 0 no existe. ¿Ya? Por eso me dicen que tengo que tener cuidado que el b siempre, o el denominador, tiene que ser distinto de 0. ¿Listo? Parte de la fracción. Los voy a recordar las partes de la fracción porque más de algunos decir, ¿y cuáles son las partes de la fracción? Bueno, aquí están las partes de la fracción. El número de arriba corresponde al numerador, ¿no es cierto?
y el número de abajo corresponde al denominador. Entonces, yo tengo un entero y me dice que el entero está partido en dos partes y tomo una, ¿ya? Recuerden, esto lo vimos en cuarto, en quinto básico, lo vieron en algún momento, pero era más chico. El año pasado también lo recordamos, así que tienen que acordarse. Ya, sigamos avanzando. ¿Cómo simplificamos los números racionales? ¿Se acuerdan que el año pasado también vimos simplificación? ¿Ya? Pero lo vamos a recordar porque más de alguno tiene cabecita de pollo y se lo olvida. Entonces, al igual como lo hicimos en años anteriores, ahora vamos a simplificar los racionales. Lo racional, ¿ya? Simplificar una fracción significa dividir por un mismo número tanto el numerador como el denominador, para que la fracción mostrada, la fracción que yo les doy, se mantenga una proporcionalidad, ¿ya? O sea que tengan su valor. Solo se podrá simplificar fracciones cuando el numerador y el denominador sean divisibles por un número común, ¿ya? Número común, o sea, si yo divido el numerador por 4, el denominador también lo tengo que dividir por 4 y me tiene que dar un número entero. No me puede dar 2,8, 6,3, no. Menos 2, menos 3, 5, 8, un número entero, ¿ya? No puede ser decimal en una fracción, ¿ok? Y cada vez que se simplifica una fracción se debe llegar a la fracción irreductible. ¿Qué significa reductible? Cuando yo ya no lo puedo dividir, cuando ni el numerador ni el denominador tienen números que los dividan a los dos, ¿ok? Eso también lo vimos el año pasado, así que hay que acordarse. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo voy el menos 42 partido por 63. Lo vamos a simplificar por 7, ¿no es cierto? Significa simplificar, dividir. Entonces yo dividí el 42, lo dividí por 7 y me dio menos 6, ¿no es cierto? Como dividí por 7 arriba, también divido por 7 abajo. ¿Listo? Entonces el 63 dividido en 7 me da 9. ¿Por qué? Porque 7 por 9 es 63 y 6 por 9 y 6 por 7 son 42. Y mantengo el signo negativo, ¿ya? Ese signo se mantiene. Pero yo puedo decir que aquí el 6 novenos no es una fracción irreductible. Yo aún la puedo seguir dividiendo. Veamos. ¿Listo? Entonces dice, ahora simplificamos por 3, ¿no es cierto? Entonces, menos 6 dividido en 3 me queda menos 2 y 9 dividido en 3 me queda 3. Y entonces, el menos 2 tercios es una fracción irreductible. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar ningún número que divida al 2 y divida al 3 al mismo tiempo, ¿ya? Por eso es irreductible, yo no lo puedo seguir dividiendo, ¿ya? Y recuerden que el signo igual lo mantenemos. Avancemos. Ahora, ¿cómo amplificamos? Estábamos achicando, ahora significa que vamos a ampliar. ¿Listo? ¿Qué es amplificar? Es multiplicar el denominador y el numerador de una fracción por el mismo número, ¿ya? Esta acción nos permite que tanto el denominador como el numerador de la fracción aumente de valor tantas veces como se amplifica, ¿ya? Pero el valor de la fracción como tal se mantiene. O sea, por ejemplo, un medio yo lo amplifico por 2, significa que al numerador lo multiplico por 2 y al denominador lo multiplico por 2, ¿ya? Ahora, esta amplificación va a ser infinita, pues yo puedo amplificar una fracción por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 1000, por 2000, por 4000, ¿ya? La amplificación, a diferencia que la simplificación, es infinita. La simplificación, yo llego a la fracción irreductible y no puedo seguir. En cambio, en la amplificación puedo avanzar, infinitas veces, ¿ya? Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Ya, el menos 3 quintos lo vamos a amplificar por 3. Entonces, digo, menos 3 por 3 me da menos 9. Como amplifique arriba por 3, abajo también amplifico por 3. Por lo tanto, 5 por 3 me da 15. Por lo tanto, puedo decir que
3 quintos, menos 3 quintos, perdón, es equivalente a menos 9 quinceavos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. O sea, veamos, sigamos el mismo ejemplo, perdón. Ya, tenía 9, menos 9 quinceavos, ahora lo voy a amplificar por 9. Entonces, menos 9 por 9 me da 81 y 15 por 9 me da 135. Por lo tanto, menos 81 partido por 35 es equivalente a menos 3 quintos. Y por último, vamos a amplificar por 2. Menos 81 por 2 me da 162 y 135 por 2 me da 270. Por lo tanto, todas las fracciones que yo tengo aquí son equivalentes. ¿Ya? El menos 3 quintos lo amplifiqué por 3, me quedó 9 quinceavos. El 9 quinceavos lo amplifiqué por 9 y me quedó 81, menos 81, 135. Y luego lo amplifiqué por 2 y me quedó 160, menos 162 partido por 70. ¿Ok? Todas son equivalentes, ¿ya? Son todas iguales. Pero yo hablo de fracciones equivalentes, fracciones. ¿Y qué serán las fracciones equivalentes? Veamos lo que son las fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Son, o sea, perdón, más que como son, es cómo las puedo descubrir. Porque usted me va a decir, no, que al amplificarla me queda, amplifico arriba, amplifico abajo. No. ¿Cómo lo puedo yo comprobar? Que cuando yo multiplico cruzado, el resultado debe ser igual. Entonces me decía, ay, pero ¿cómo es eso? Veámoslo. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, ¿será equivalente menos 2 quintos con 6 quinceavos? Menos 6 quinceavos. Veámoslo. Si yo multiplico, miren, 2 menos 2 por 15, me tendría que dar lo mismo si multiplico 5 por menos 6. Acá abajo lo tenemos. Menos 2 por 15 me da menos 30 y 5 por menos 6 me da menos 30. Por lo tanto, puedo decir que menos 2 quintos es equivalente a menos 6 quinceavos. ¿Ya? Así yo puedo saber si son o no son equivalentes. ¿De acuerdo? Signos de los racionales. Esto es súper importante, que manejemos cuáles son los signos de lo racional. Y aquí es súper importante que manejen la ley de los signos, ¿ya? Porque aquí se aplica mucho la ley de los signos. ¿Ya? Espérenme que se me perdió. Aquí está, ya. Por ejemplo, menos 9 partido por 12 es un número racional negativo. ¿Por qué? Porque el 9 tiene el signo negativo arriba, ¿ya? Es un signo negativo. ¿Cuánto? Pues sí que esta fracción o número racional es negativo. Después digo yo, pero tengo ahora menos 9 partido por menos 12. Entonces yo digo, recuerden que esta línea de aquí, la que estoy marcando con rojo ahora, es línea de división. Y si yo divido menos 9 dividido en menos 12, espérenme, nada que quedar feo, pero no importa. En menos 12, si yo divido un número negativo por otro negativo, el resultado es positivo. ¿Se dan cuenta? Por eso yo puedo decir que menos 9 partido por menos 12 es positivo. Porque si yo hago la operación, el resultado va a ser positivo. Ley de los signos, ¿se acuerdan? Que le hemos estado trabajando. Listo. Resulta que también muchas veces nos va a aparecer que el negativo va a estar abajo, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes inmediatamente el signo negativo lo pasan para arriba. Igual va a ser un racional negativo. No se da mucho que pongan el signo negativo abajo, pero hay casos que lo dan. Y eso significa que el racional es igual negativo, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo transformamos inmediatamente o pasamos el signo negativo al
numerador y no lo dejamos en el denominador. ¿Ya? Es un detalle para que ustedes manejen y lo tengan clarito. Y también hay veces que en vez de estar frente al número, frente al numerador, podemos encontrar el signo negativo delante de toda la fracción y también va a ser negativa. No está diciendo que toda la fracción es negativa, ¿ya? Son formas de que podemos encontrar los números negativos o las fracciones, o sea, los números racionales o las fracciones racionales así, ¿ya? Por eso les hago esta mención. ¿Listo, mis niños? Entonces, veamos. Durante el desarrollo de la guía, ustedes van a tener que amplificar o simplificar, ¿ya? Y tienen que recordar los criterios de divisibilidad, ¿ya? Hay varios criterios de divisibilidad, pero vamos a manejar los más importantes o los que más se ocupan, porque hay unos que son muy complicados y que no muchos se van a acordar. Pero, por ejemplo, cuando amplificamos por 2, o sea, perdón, cuando dividimos por 2, ¿cómo podemos saber si un número es divisible por 2? Fácil. Si termina en 0 o en número par, siempre va a ser divisible por 2. ¿Ya? Después, ¿cuándo un número es divisible por 3? Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Si yo sumo sus dígitos, o sea, si sumo, por ejemplo, 1 más 2 más 3, ¿sí? Lo sumo. 1 más 2 más 3 me da 6. ¿Y 6 es un múltiplo de 3? Sí, ¿no es cierto? Porque 2 por 3 es 6. Por lo tanto, si yo sumo sus dígitos, o sea, si sumo cada uno de sus dígitos y la suma de esos dígitos es múltiplo de 3, yo puedo decir que ese número es divisible por 3. ¿Ya? El del 4 hay que estar súper atento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dice? Cuando las dos últimas cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4, va a ser divisible por 4. Por ejemplo, acá en el 2300 tengo 2 ceros, por lo tanto ese número va a ser divisible por 4. O 48 es un múltiplo de 4, por lo tanto también este número, el 29.748, perdón, también es divisible por 4. ¿Ya? Divisible por 5, súper fácil. Si terminan 5 en 0, es divisible por 5. Divisible por 6 es muy fácil. Si es divisible por 2 y es divisible por 3, también va a ser divisible por 6 automáticamente. Tiene que ser por 2 y por 3 al mismo tiempo y va a ser divisible por 6. ¿Ok? Listo. Divisible por 7. Dice, cuando la diferencia entre los números formados por todas las cifras menos la última y el doble de la última cifra es igual a 0 o un múltiplo de 7, es divisible por 7. Para ser sincera, cuesta entenderlo. Pero yo les recomiendo que busquemos o dividamos por 7 para saber si es divisible por 7, porque aprenderse todo este criterio es un poco complicado. ¿Ya? En el caso del 8 es muy parecido al del 4. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué implica? Que dice las últimas 3 cifras tienen que ser 0 o múltiplo de 8. ¿Ya? Es parecido al 4, pero acá se agregan 3 ceros y también se dice que los 3 últimos dígitos tienen que ser múltiplos de 8. ¿Ya? En el caso del 9 es igual que la del 3. Si yo sumo sus dígitos y es la suma de esos dígitos es múltiplo de 9, va a ser divisible por 9. Por ejemplo, 81. 8 más 1 es 9 y 9 es divisible por 9, ¿no es cierto? Es múltiplo de 9. Listo. Si yo digo, no sé, 36, 6 más 3 son 9, y el 9 es múltiplo de 9, sí, es múltiplo de 9. ¿Ya? Y en el caso del 10, cuando termine con 0. ¿Ya? ¿Listo? Esto les va a servir cuando nosotros tengamos que simplificar. ¿Ya? Es muy importante, para ahorrarse mucho tiempo, manejar
algunos de estos criterios de divisibilidad, los más fáciles, ¿ya? Ustedes tienen que adoptarlos. Yo no se los puedo estar repitiendo eternamente, sino que piensen que ya van a ir a enseñanza media y que de repente van a tener que utilizar estos criterios de divisibilidad. Entonces es bueno que se los vayan aprendiendo y por eso se los quise poner. Y en la guía también viene, ¿ya? Para que los manejen y los guarden y los lean y eso, ¿ya? Entonces, ahora pueden desarrollar su guía y nos estaremos viendo en la próxima clase. Los quiero mucho, ¿ya? Chau, chau.